Sí se ve. Súper. Sí se ve. Gracias. Ok. Entonces vamos a hacer la parte teórica. Vamos a ver histología del tejido muscular. ¿Ya? Aquí voy a un poquito irme a la parte teórica, todo lo que es cómo funciona el tejido, cuáles son las proteínas más importantes del músculo, tanto músculo estriado, músculo liso, músculo del corazón, ¿no? El cardíaco. Entonces, vamos a empezar, ¿ya? Ya el día de mañana, pues lo voy a hacer, va a ser un poquito más práctico, donde vamos a ver más plaquitas, ¿ya? Súper, entonces empecemos con la introducción. Primero, ¿qué es el músculo? ¿Ya? El músculo en sí es un tejido especializado para realizar acciones mecánicas, ¿no? O sea, lo más básico, ¿sí? Contracción, obviamente, tanto contracciones voluntarias como contracciones involuntarias, ¿cierto? Como ocurre, por ejemplo, y perdón, a nivel del músculo, el músculo cardíaco, por ejemplo, que es involuntario, o el músculo liso, que produce el peristaltismo, ¿cierto? Y también produce movimientos netamente voluntarios, como por ejemplo ocurre a nivel del músculo esquelético. La locomoción también, más que todo en el músculo esquelético, ¿no? Que es 100% voluntario, que produce los movimientos de los músculos. La propulsión, que es casi propia del músculo liso, ¿no? Que produce propulsión mediante el peristaltismo y permite el paso del bolo alimenticio, ¿no? Por ejemplo, a nivel del tubo digestivo de lo que es la cavidad oral, pasa por la cavidad, por la parte esofágica hasta el estómago y del estómago por todo el intestino delgado, grueso, hasta llegar al colon. Además de bombeo, que es propio del músculo cardíaco. ¿Sí? Entonces, cuatro acciones mecánicas simples que va a tener el músculo cardíaco: contracción, locomoción, propulsión y bombeo. ¿Sí? ¿Cómo se clasifica entonces el músculo? Ahí vamos a hablar de las fibras musculares esqueléticas, fibras musculares lisas y fibras musculares cardíacas. ¿Sí? Vámonos a la embriogénesis. Nos vamos a ir a la línea del tiempo y nos vamos a ir hasta cuando éramos unos embriones. ¿Sí? Todo nace desde tejidos embrionarios. ¿Ya? Uno de estos es el mesodermo. El mesodermo es el tejido embrionario donde nacen estas fibras musculares. ¿Ya? Por ejemplo, las fibras musculares esqueléticas son propias del mesodermo esplácnico, mientras que las lisas del mesodermo esplácnico y también del somático. Y las musculares cardíacas derivan del mesodermo y el esplacno pleural, ¿no? Porque está a nivel del mediastino, entonces también da inicio a todos los tejidos que están próximos a nivel del corazón, ¿ok? Esquelético, mesodermo esplácnico, fibras musculares, mesoesplácnico y somático, y cardíaco, mesodermo y esplacno pleural. Ya yéndonos a nivel celular, vamos a hacernos como unos dibujitos para entender mejor el mundo de la histología, ¿ya? Vamos a agarrar una fibra muscular, la vamos a dibujar así, de este colorcito, y vamos a ver que tiene algunas cositas adentro. Una de esas es el sarcolema, que es lo que se llama toda la fibra muscular. Ese nombre le vamos a poner, sarcolema. Por adentro lo vamos a dibujar como unas cistrías, como unas cisternas, que lo vamos a llamar el retículo sarcoplásmico, muy importante para el almacenamiento especialmente del calcio, el ion importante para la contracción. Va a tener el sacrosoma, ¿ya? Que es equivalente a la mitocondria, que le va a dar su energía a la fibra muscular. El sarcoplasma, que es lo que está aquí adentro, todo el plasma, y el núcleo, que a nivel del músculo esquelético, por ejemplo, siempre lo van a ver en la periferia, es desplazado, lo empujan hacia la periferia. En el músculo liso y cardíaco, por ejemplo, el núcleo siempre es central. Ya es una diferencia importante entre las fibras musculares. Entonces, sarcolema igual a la membranita celular. Sarcoplasma, todo lo que está por dentro, equivale al citoplasma. Sacrosoma equivale al mitocondria, su fuente energéticas. Retículo sarcoplásmico, el retículo endoplasmático, ¿verdad? Especialmente liso, que almacena especialmente iones de calcio. Viéndolo un poco ya mucho más bonito, así tenemos una fibra muscular. Esta es una fibra muscular esquelética. ¿Por qué? Porque los núcleos siempre están en la periferia, ¿ya?
Y me parece que una fibra muscular esquelética está formado por un grupo de fibras más pequeñitas que son las miofibrillas. Y cada una de estas miofibrilla, ¿sí? Presenta igual sus proteínas contráctiles. Todo lo que envuelve es el sarcolema. Allá adentro encontramos la mitocondria, ¿no? Que es equivalente a lo que hemos hecho aquí, que es el sacrosoma. Vámonos al mundo del tejido muscular esquelético. Este tejido se caracteriza por ser células cilíndricas, como hemos visto acá. Si ven, la fibra es cilíndrica, son como unos tubitos, ¿ya? Entonces tiene además de ser multinucleadas. Se ven acá, tiene aquí un núcleo, otro núcleo, otro núcleo, otro núcleo. Tienen varios núcleos, pero la característica es que los núcleos siempre van a estar desplazados a la periferia, ¿ya? Además que presentan bandas mio o filamentos que están aquí adentro, dentro de cada miofibrilla, adentrito vamos a encontrar un grupo de bandas. Esas bandas van a estar formadas de proteínas contráctiles, ¿ya? El músculo esquelético, pues obviamente es un músculo voluntario, que nos permite, hemos dicho, la locomoción, ¿no? Característico del músculo esquelético. La fuerza depende del número de fibras. Cuanto más fibras tenga un vientre muscular, entonces va a tener mayor capacidad de contracción y de capacidad también de fuerza y de locomoción. Además, depende del grosor y el tamaño de las fibras, ¿ya? Según su cantidad de mioglobina, sabemos que es la mioglobina, ¿no? Que es la proteína que transporta oxígeno a nivel de las fibras musculares. También de acuerdo al número de mitocondrias, enzimas y tasa de contracción. Entonces, algunas van a tener, por ejemplo, más mioglobina, más mitocondrias, como por ejemplo las fibras rojas, fibras intermedias o fibras blancas. Las fibras rojas, por ejemplo, pueden ser fibras que tienen mayor capacidad de contracción mucho más rápido, también llamadas fibras rápidas, ¿no? Entonces, tienen más mioglobina, más mitocondrias, porque por su metabolismo les exige tener mucho más, ¿no? Entonces, dependiendo esta cantidad de estas estructuras, las dividimos fibras rojas, intermedias y fibras blancas. Entonces, ¿cómo se forma el músculo esquelético? Hemos dicho, todo empieza de el tejido embrionario, que deriva del mesodermo, ¿no? Todo entonces, esa pequeña celulita que va a dar origen a una fibra muscular empieza siendo un mioblasto. Ustedes saben que toda la palabra blasto significa inmaduro, ¿verdad? Entonces es una célula muscular inmadura todavía. Luego de 1 o 2 días, este mioblasto pasa a cito, o sea, pasa a ser un miocito, ya una célula madura. Cuando la célula madura empieza a llamar a sus compañeros, se va a formar un grupo, ¿ya? Y ahí empiezan a fusionarse, los miocitos se fusionan uno con otro. A medida que se van fusionando, se van poniendo en esta posición como si fueran soldaditos, ¿ya? En una forma cilíndrica, a lo cual lo vamos a llamar miotubos. Cuando ya el miotubo se ha formado completamente con las fibras contráctiles y las miofibrillas, ya tenemos los miotubos maduros. Entonces todo pasa del mioblasto, miocito a los 2 días, miocitos que se juntan, miotubos a los 4 días y a la semanita ya tenemos nuestro miotubo maduro, lista para iniciar su contracción. Y así es como la vamos a tener al final, un miotubo totalmente maduro llena de miofibrillas con sus proteínas contráctiles allá adentro, ¿no? Con sus bandas proteínicas. Bien, agarramos una lupa y nos vayamos hasta allá adentro. Veremos qué hay allá adentro. Allá adentro vamos a encontrar entonces un grupo de miofibrillas, ¿sí? Todo este grupo de miofibrillas, entonces hemos dicho que están conformando un miotúbulo en general. Dentro de este miotúbulo, entonces encontramos, como dijimos, las miofibrillas allá adentro. Dentro de estas miofibrillas vamos a encontrar un montón de proteínas, que es lo que caracteriza al músculo, que está lleno de proteínas. Estas proteínas van a ser los miofilamentos, los vamos a llamar miofilamentos, ¿ya? Dentro de estos miofilamentos también vamos a encontrar la mioglobina, pues que va a empezar a agarrar todo el oxígeno para distribuirlo a toda la miofibrilla. ¿Ya? Entonces, miofibrillas lleno de miofilamentos, que son considerados las proteínas. Por ahí también van a pasar vasos sanguíneos, capilares, específicamente los capilares fenestrados. Una fibra muscular tiene capilares de tipo fenestras, ¿no? Que permite el paso de moléculas como, por ejemplo, glucosa, que necesita mucho azúcar,
también oxígeno, etcétera, ¿no? Si agarramos voy a irme atrás, si agarramos una de estas miofibrillas y de esto en general un miotúbulo y yo lo corto por la mitad en un corte sagital, yo lo voy a ver así. Donde aquí voy a tener mi miotúbulo y adentro mis fibritas musculares, ¿no? Ya están allá adentro agrupaditas. Ahora el músculo no está directo, ¿no? No es que ya palpamos directamente el músculo. El músculo está cubierto y protegido por tejido conjuntivo. Este tejido conjuntivo va a ser por capas. Por ejemplo, el tejido conjuntivo que va a envolver o va a proteger a cada fibrita muscular o miofibrilla muscular, la vamos a llamar endomisio. Todo el tejido conjuntivo que protege a un grupo de fibras musculares la llamamos perimisio. Y todo aquel tejido conjuntivo que protege todo un grupo de fibras musculares, se podría decir de todo un grupo de un vientre muscular, es el epimisio. ¿Ya? Endomisio va a proteger a cada miofibrillita allá adentro. Perimisio, un grupo de miofibrillas. Y todo el vientre, el epimisio. ¿Ya? Que es producido por tejido conjuntivo. ¿Qué más encontramos? Soportando al endomisio tenemos una pequeña membranita basal. Aquí está la fibrita muscular, la miofibrilla, una membranita basal y alrededor tenemos recién el endomisio, un poquito yéndonos más allá adentro. ¿Ya? Entonces hemos dicho que estas estructuras que protegen al músculo son tejido conectivo. Por ejemplo, el epimisio está formado por tejido conectivo denso irregular, el perimisio de tejido conectivo también denso irregular y el endomisio, que es lo que está más aquí adentro, son fibras reticulares, tejido conectivo reticular, ¿ya? Endomisio reticular, perimisio y epimisio, tejido conectivo denso irregular. Aquí verlo un poquito más bonito. Si ustedes ven cada grupito de fibritas, aquí tenemos al endomisio que está envolviendo cada miofibrita, un grupo de miofibrillas, el perimisio, y todo el vientre muscular, el epimisio. Visto en un corte real histológico, aquí pueden ver, ven cómo los núcleos se van hacia la periferia. Cuando los núcleos se van a la periferia, esto es 100% músculo esquelético, ¿ok? Aquí todo lo que está envolviendo entonces a cada miofibrita, como pueden ver aquí, es el endomisio. A todo un grupo de fibras, perimisio. Y todo aquí, este grandote de acá que está envolviendo a todo este grupo de fibras, a este vientre muscular, ya es el epimisio. Ok, volvemos a nuestros dibujitos. Hablemos de las miofibrillas, específicamente. ¿Qué es una miofibrilla entonces? Son bandas musculares igual esqueléticas. Cada miofibrilla está formado por bandas. Una banda oscura que la vamos a llamar banda A. ¿Sí? La banda A, entonces, son todas estas bandas de color más oscuro. ¿Sí? La banda H es la banda que encuentra en la parte casi central, ¿ya? Uy, no sé si estoy escribiendo. Bueno. La banda H es lo que se encuentra en la parte central de esta miofibrilla, que esto no tiene un color característico, no es un color pálido, por eso le ponen un nombre que es la banda H. Y en la parte más central encontramos una línea M. Entonces tenemos bandas oscuras tipo A, banda H que son más claras y una línea M. Luego tenemos las bandas claras. Las bandas claras se encuentran casi un poquito hacia la periferia, ¿no? Un poco superponiéndose a lo que es la banda. Uy, pero no sé por qué se está poniendo así. A ver si puedo borrar esto un ratito. Ahora sí. Mm, no. Ok, a ver, ¿cómo puedo borrar esto? No sé por qué empezó a aparecer.
No Ahora sí. rayen, No rayen la pantalla. Sí, a ver, no sé cómo se pudo borrar esto. Tal vez acá. no rayen, no sea dañino. Mm, acá arriba debe haber algo que pueda borrar. Vuelvo a presentar desde cero, doctor. Sí, ¿verdad? Voy a tener que dejar de compartir y volverlo a hacer. Ahora sí. Ya. Se está compartiendo, ¿cierto? Y tú- Súper. Qué raro, ¿qué habrá pasado? Pero bueno. Capaz se activa el láser. Temo de que yo esté haciendo sin querer, pero puntero láser, mucho más mejor. Ah, está mucho mejor. Ahora sí, volvamos. Tenemos las bandas claras. Entonces, las bandas claras son, como dice su nombre, bandas mucho más claras, que las vamos a llamar banda I, ¿ya? Y estas están un poquito superpuestas sobre las bandas oscuras. ¿Sí? Algo característico de la banda I es que la banda I va a estar bien pegadito a unos discos, que los vamos a llamar discos Z. Estos discos Z se encuentran bien en la periferia, ¿ya? Entonces siempre las bandas I están unidos a sus discos Z. Entonces más o menos se ve así las proteínas contráctiles o las fibritas. Tenemos aquí banda oscura A, las bandas Is y que va a estar unidos a los discos Z, más que todo en la parte periférica. La línea H se forma y va como que desapareciendo a medida que se va contrayendo el músculo, ¿ya? Ahí está la banda H, la banda A, las bandas claras Is unidos a sus disquitos Z. En un dibujito. Si esto yo llevo a un dibujo, digamos, real, más o menos, se va a ver así. Aquí, un poquito otro dibujito. Vean aquí cómo te encuentran las bandas Is bien claras, las bandas oscuras, ¿no? Al centro se encuentra perdón, acá está. Al centro se encuentra la banda H y al medio la línea M. Aquí igual, banda I, banda A, banda H, línea M. Y así forman todo el filamento. Y estas son las que van a contraer cual si fuera una liga, ¿sí? Ahí está. En un foto de un microscopio electrónico, aquí podemos ver. Véanse cómo se encuentra la banda A oscura, la banda H, la línea M, las bandas Is y aquí vamos a ir viendo un poquito lo que son los discos Z. En algunos libros lo ponen banda Z, ¿ya? Pero son ya discos Z. ¿Qué más encontramos? Los túbulos T. Estos túbulos T son como unos canales, como unas tuberías, literal, tuberías que permiten el paso de la corriente eléctrica. Estos túbulos T los vamos a dibujar en la zona que separa la banda A de la banda I. Ahí se encuentran los túbulos T. ¿Sí? Es importante porque por aquí entra el potencial de acción y que va a producir la contracción de la banda y por ende la contracción de toda la fibra muscular. Si esto lo lleva un dibujito un poquito más bonito, yo lo voy a ver así. Aquí se encuentran todas las banditas. Aquí, por ejemplo, se pueden encontrar las bandas Is, las bandas oscuras A, la banda H, la línea M y aquí se encuentran los túbulos T. Estos túbulos T se van a comunicar con el exterior. Son como unas tuberías, ¿ya? Como unas cañerías, por donde por aquí va a propagar el potencial de acción, va a bajar la corriente y va a distribuir la energía hacia las bandas. Ahora, ¿dónde nacen estos túbulos T?
Vamos a ver bien mucho mejor. Para eso nos tenemos que ir al mundo del retículo sarcoplásmico. Vámonos allá adentro. ¿Qué encontramos en el retículo sarcoplásmico? Dentro del retículo sarcoplásmico está conformado por un conjunto de cisternas que van a envolver toda la fibra muscular. La vamos a dibujar así, ¿sí? Cisternas, toda la fibra muscular. Dentro de estas cisternas, como dije en un inicio, almacena grandes cantidades de calcio. El calcio se queda ahí atrapado. ¿Por qué? Pues cuando tenga que contraerse la fibra, este calcio va a salir para iniciar a la contracción y además para el potencial de acción. Entonces, nuestro retículo sarcoplásmico es como una maletita que guarda varios iones de calcio. Entonces, el retículo sarcoplásmico, algo característico es que está muy pegadito a los túbulos T. Ahí lo vamos a dibujar, pegadito al túbulo T. Estas pequeñas cisternas que están pegaditas al túbulo T, las vamos a llamar cisternas terminales. ¿Ya? Porque por aquí se van a comunicar la cisterna, el retículo sarcoplásmico con los túbulos T. Entonces, en este punto entre las cisternas y los túbulos T, las cisternas terminales, se produce una unión. A eso le vamos a llamar triada. En esta triada se unen un túbulo T y dos cisternas. Entonces, cuando tenemos que dos cisternas se unen a un túbulo T, se llama triada. Entonces, ¿qué función cumple todo este proceso? El retículo sarcoplásmico forma cisternas que se comunican en túbulos T. Ya los conocemos. Todo esto se da gracias a las triadas, ¿verdad? En la unión de las bandas A y la banda I. Es en este punto donde el retículo sarcoplásmico y los túbulos T es acá donde se van a comunicar el retículo sarcoplásmico, túbulo T y las bandas, especialmente la banda A y la banda I. Todos esos se van a concentrar en un solo punto, porque por ahí es donde tiene que pasar la onda eléctrica para inducir a la contracción. Cuando el músculo se contrae, las cisternas liberan calcio que pasa por toda la fibra muscular. Hemos dicho, ¿no? Por ahí es como hay una comunicación en la triada, por ahí entra el calcio y se comunica directamente con las bandas. Y cuando el músculo se relaja, las cisternas nuevamente meten su calcio para adentro y otra vez el músculo se relaja. Se contrae el retículo, libera su calcio, va a las bandas, se contrae y otra vez se produce la contracción y así es el ciclo que ocurre en todo el proceso de la contracción. Entonces aquí tenemos una triada, ¿lo ven? Dos cisternas, un túbulo T. Aquí está el retículo sarcoplásmico, mucho mejor dibujado. Por aquí pasa el calcio, entra el calcio, se unen las bandas I, las bandas A y se produce contracción. Se relaja el músculo, el calcio vuelve a la cisterna y otra vez se relaja por completo. ¿Qué más encontramos dentro de las miofibrillas? Ya sabemos que hay bandas, ya sabemos que hay proteínas, ya sabemos que hay túbulos T y el retículo sarcoplásmico está ahí con su triada. Vamos a encontrar más proteínas. Una de estas proteínas son los filamentos intermedios de desmina. Estos filamentos de desmina están muy relacionados con los discos Z. Ahí los vamos a dibujar. Cada filamento de desmina se une una con otra con un grupo de proteínas y se encuentra muy cerca de la banda Z o lo de los discos Z. Otro grupo de filamentos de desmina se van a encontrar muy próximos a las bandas de tipo A, las bandas oscuras. ¿Sí? Ahí están discos Z y las bandas A con sus filamentos de desmina. Luego tenemos otras proteínas que se van a unir a los filamentos de desmina. A esto los vamos a llamar filamentos periféricos de plectina. Ya tenemos dos proteínas más. Desmina unidos con su plectina. Dos grupitos de proteínas. Si vemos en un dibujito un poquito más bonito, entre comillas, pero aquí podemos ver filamentos de desmina, ¿no? Unidos cerca a sus discos Z y los filamentos intermedios también de desmina, ¿no? Y plectina más. Entonces, ojo, mucho cuidado. Esto a veces les encanta preguntar a los docentes de esto.
Los filamentos de desmina son responsables de la integridad estructural del músculo. Estos filamentos de desmina que se encuentran acá son los que van a evitar que el músculo se rompa en cada contracción. Por eso se encuentran cerca de los discos Z. Cuando la fibra se contrae, estos filamentos protegen, dejan que el músculo se contraiga y se relaje como si fuera algo elástico. Entonces, ellos son como los albañiles o los protectores de la fibra muscular, ¿ya? Entonces, ¿qué proteínas manejan la integridad del músculo? Ahí están los filamentos de desmina. Esa es la respuesta, ¿sí? Bien, más proteínas. Uy, el músculo nos mata con proteínas, ¿ya? Otra proteína es la distrofina. La distrofina, que está muy unido, relacionado con la actina. Además, la distrofina forma lo que es la distrobebina, ¿ya? ¿Qué otra proteína tenemos? El complejo de distroglicano. Este complejo de distroglicano tiene dos subunidades, dos espacios. Una subunidad beta y una subunidad alfa. La beta es transmembrana, o sea, es una proteína que atraviesa toda la membrana. Como atraviesa toda la membrana, como si algo estuviera, pues, literalmente atravesando la membrana, tiene dos partes. Una parte intracelular que mira hacia el citoplasma y una parte extracelular que mira hacia al líquido extracelular, ¿ya? Mientras que la subunidad alfa, que es la zona donde es una proteína que se encuentra por fuera, mirando hacia afuera de la célula, tiene dos componentes, una laminina y una laminina externa. La distrobrebrina, otra proteína, que a su vez presenta dos proteínas, la sintrofina y la distrofina. Y luego tenemos el complejo de sacroglicano, que igual son grupos de proteínas que presentan igual dos subunidades, una alfa y una beta, una gamma y una lambda. En sí, todas estas proteínas van a mantener la integridad de la fibra muscular, en general también, ¿ya? Entonces son un grupo también de proteínas, la distrofina, complejo del distroglicano, el sacroglicano y la distrobebrina. A eso se llama complejo glicoproteína asociada a distrofina. Por último, tenemos la sintrofina. La sintrofina, que a su vez está formado por dos, la distrobrevina y la distrofina. Estas dos proteínas forman enlace con el óxido nítrico. ¿Qué hace el óxido nítrico? Es importante en la vasodilatación de los vasos sanguíneos para que llegue más sangre y cuando llegue más sangre produzca mayor oxígeno y por lo tanto mayor contracción, ¿ya? Entonces, estas proteínas pues, también permiten ese efecto a nivel vascular. Vámonos a esta partecita de acá, entre la unión entre las bandas oscuras y la banda I. Agarremos una miofibrilla gruesa, conocida también como banda A, ¿verdad? Estas miofibrillas gruesas, ¿qué van a encontrar en su interior? Vamos a encontrar 200 a 300 moléculas de miosina y otras proteínas. La más importante, la miosina 2. Mientras que las miofibrinas delgadas, conocidas como banda I, van a encontrarse moléculas de actina, que se llama actina F, y actina G, y otro grupo también de proteínas, ¿sí? Entonces, la miosina, miofibras gruesas. La actina F y la actina G, miofibras delgadas. Las miofibrillas entonces delgaditas, ya que tienen ahí su actina, están unidos, hemos dicho, a los discos Z, ¿sí? Entonces, esta miofibrilla tiene dos extremos, un extremo positivo y un extremo negativo. El extremo positivo de la miofibrilla delgada está unido al disco Z, mientras que el negativo a otra proteína, la tropomodulina. ¿Cuál es la característica? Que estas miofibrillas, ¿ya? Van a estar unidas de una banda con el grupo de otra banda, unidos gracias a su disco Z. Entonces aquí hay un grupito de bandas, aquí hay otro grupito de bandas, ambos se van a comunicar gracias a los discos Z, ¿sí? Bien, ¿por qué ocurre entonces esta comunicación? Cuando se produce una contracción, las miofibrillas, estas delgaditas de acá,
se van a deslizar, cual si fueran como unos carriles, más o menos por acá. Se deslizan para producir la contracción. Este grupito de fibrillas se deslizan para este lado y este grupito se deslizan para el otro lado, siempre de forma opuesta, ¿ya? Los discos Z no se mueven, los discos Z son como unos discos o como unas personas que están agarrando una banda por un lado y otra banda por otro lado y evitan de que las bandas se lleguen a romper, ¿ya? Entonces los discos no se mueven, solamente los agarran y uno se desplaza para un lado y otro para el otro lado. Entonces, aquí tenemos disco Z, ¿no? Aquí tenemos la calmodulina y aquí tenemos las proteínas de la actina. Envolviendo toda esta fibrita delgadita, tenemos otra proteína, la nebulina. La nebulina entonces envuelve como si fuera una espiral toda la fibrita delgadita de la banda I. Cada nebulina está unida una con otra por otro grupo de proteína. La vamos a llamar la actinina alfa. Nebulina con nebulina unidas por actinina alfa. Otro grupo de proteínas. La actinina alfa se sujeta del disco Z gracias a otra proteína, la CAP-Z. No sé, es muy pesado, son muchas proteínas, la verdad, ¿no? ¿Verdad? Pero un poquito dibujando y ejemplificando vamos a poder entender mejor. Nebulina envuelve toda la fibrita. Actinina alfa une todas las nebulinas y la CAP-Z une la actinina alfa al disco Z, lo pega, por eso Z con Z. Entonces, fibras delgadas de actina, entonces acá, esta es una bandita. Estos discos se desplazan para un lado y la fibrilla de acá se desplaza para el otro lado. Y eso produce la contracción. ¿Ya? Ojo, la banda H no se mueve. La banda H prácticamente es visible cuando la fibra se encuentra relajada. Cuando la fibra se contrae, esta es para este lado y otro para el otro lado, la banda H desaparece. No se ve, solamente se ve un poquito la línea M. ¿Ya? Entonces, la banda H pues no se desplaza. Ojo con eso, la banda H no se desplaza. Lo que se desplaza es la banda I, se contrae y hace que la banda H desaparezca. La línea M igual se queda ahí, no pasa nada. Algunas otras pequeñas proteínas. Vámonos a las miofibrillas gruesas ahora. Hemos dicho que las miofibrillas gruesas tienen miosina 2 dentro de la miofibrilla, ¿verdad? Ahora, cada miofibrilla está unida una con otra con otro grupo de proteínas, la tinina. La tinina entonces une dos miofibrillas gruesas. Aquí se encuentran los discos Z, para el otro lado. Y este disco Z se contrae y viene hasta acá. Y por lo tanto, pues llega hasta este otro extremo y aquí se encuentra, hagan de cuenta que aquí está la banda H. El disco Z viene hasta aquí atrás en cada contracción y la banda H desaparece. Ahí está. Entonces, igual acá, ¿no? Aquí está la plectina, por ejemplo, la tinina, que se encuentra aquí, cerca de los discos Z, la nebulina, que igual ya habíamos visto, que se encuentra uniendo cada miofibrilla gruesa. Dentro aquí se encuentra la actina, dentro de la banda oscura, la actina dentro de la banda I y la miosina dentro de la banda oscura o la banda gruesa, ¿no? La banda A. Vámonos a las miofibrillas gruesas. Allá adentro, ¿qué hay dentro de la miosina 2? Dentro de la miosina 2 lo vamos a dividir en dos subunidades. En una subunidad tenemos cadenas ligeras y en otras subunidades tenemos cadenas de miosina pesadas. ¿Ya? Estas cadenas de miosina pesada tienen un grupo de proteínas que se van a enlazar como si fueran una trenza. A esto se llama hélice alfa. Entonces, dos cadenas pesadas se trenzan y dan origen a una hélice. Se llama la hélice alfa. Hablemos de estas hélices. Vámonos más adentro. Esta hélice alfa entonces presenta una cabeza. A esta cabeza está unida a la colita, que es toda esta hélice alfa, mediante lo que se llama la meromiosina.
La cabecita de la miosina está unida entonces a la colita mediante la meromiosina pesada. A esto se llama zona flexible porque esta cabecita se mueve como si fuera una cabecita como tal. La colita la vamos a llamar la meromiosina ligera. Entonces, cabecita, meromiosina pesada. La colita, meromiosina ligera. ¿Para qué sirven estas cabecitas? Porque estas cabecitas, la meromiosina pesada, es la que se va a unir a la actina, se va a aferrar y va a producir que la banda se pueda desplazar. Como esta cabecita se mueve, se desplaza, entonces esta es la que va a empujar a la banda I en cada contracción. Si nos vamos más adentro, vamos a ver que dentro de la cabecita existe una enzima. A esta enzima la llamamos papaína. Esta enzima es la encargada de producir el movimiento de la cabecita en cada contracción, ¿sí? Dentro de cada cabecita encontramos dos subunidades C1 y subunidad S2. Es acá donde se produce la energía, ¿ya? La enzima papaína rompe energía mediante adenosintrifosfato, ATP, el ATP que genera energía. Esta energía es la responsable de producir el movimiento de la cabecita para producir la contracción. Si nos vamos a la otra subunidad de cadenas más ligeras, ¿sí? Estas cadenas ligeras se van a asociar o se van a unir a la subunidad de la cabecita pesada, a la cabecita pesada de la hélice de miosina. Entonces, ¿para qué sirve todo este estudio que hemos visto? Aquí tenemos una miofibrilla tipo I, delgadita, y aquí tenemos una miosina tipo A, una banda A, que es más gruesa. Hemos dicho que en la miosina, la bandita I presenta altas proteínas de actina. Entonces, cuando se produce la contracción, esta cabecita de la miosina se va a pegar a la actina, a esta de acá, y es lo que le va a empujar para producir la contracción, ¿ya? En cambio, en el caso de esta fibrita más delgadita, la vamos a dibujar así, si la vemos más adentro, vamos a tener entonces proteínas de actina, actina G, y algo más que es la tropomiosina. Es igual que este dibujito de acá. Tenemos actina y tropomiosina, que es toda como esta hilera, como esta hélice que envuelve todo el filamento. Ahí está. Actina y envolviendo todo, la actina G, la actina F y envolviéndola toda la tropomiosina. La tropomiosina va a estar adherida a otra proteína, la troponina. Ojo, esta proteína es muy importante, porque esta es la proteína pues, que va a permitir las uniones de la miosina. Tenemos tres tipos de troponina, y esto preguntan mucho en los exámenes. La troponina T de tipo T une toda la troponina a toda la tropomiosina. Gracias a la troponina T, se une esta a la tropomiosina. La troponina C se une al calcio. ¿De dónde viene el calcio? Del retículo sarcoplásmico. Y la troponina I se une a la miosina que está viniendo por debajo, a la cabecita. ¿Ya? La T a la tropomiosina, la C al calcio y la I a la miosina. Entonces, es así como se produce la contracción. Aquí está la troponina C, la troponina T, la troponina I. Cada fibra muscular entonces recibe un impulso eléctrico, siguiendo la ley de todo o nada. ¿Qué quisiera la ley de todo o nada? Que por cada descarga eléctrica que ocurra en una unión neuromuscular, todo el grupo de fibras se tiene que contraer. Eso se llama la ley de todo o nada. Vamos entonces a hacerlo funcionar. Primero, tenemos una unión neuromuscular. Ahora vamos a hacer funcionar a nuestro músculo. Ya lo conocemos desde afuera hasta adentro. Unión neuromuscular. Tenemos el botón axónico con sus vesículas que van a liberar acetilcolina. Ustedes saben esto ya por fisiología, ¿verdad? La acetilcolina se libera al espacio sináptico y se une a los receptores muscarínicos que se encuentran en la membrana del músculo.
¿sí? Cuando viene la acetilcolina se une y eso produce el potencial de acción. El paso 2, entonces, el potencial de acción permite de que el calcio entre dentro del plasma y además permite que el calcio se libere del retículo sarcoplásmico. Toda esa descarga energética que ha producido la descarga neuronal va a pasar por el túbulo T y va a empezar a descargar a las fibras de contracción que ya habíamos estudiado, ¿no? Entonces, el impulso penetra por los túbulos T y en la sarcómera. ¿Qué va a hacer en la sarcómera? Va a liberar el calcio y el calcio sale, se une a la triada, de la triada pasa a la banda I, que es la banda más oscura, ¿ya? ¿Y dónde se va a ir? A la troponina C. Se va a unir al calcio. Una vez que se une al calcio, aquí vamos a ir viendo, se une al calcio, entonces eso hace de que la tropomiosina se libere y la miosina se une a la actina y se produzca la contracción. Algo característico que encontramos en los túbulos T son los receptores de dihidropiridina. Estos receptores de dihidropiridina son los que se unen a la ritodrina del retículo sarcoplásmico. Prácticamente, en resumen, la dihidropiridina lo que hace es recibir ya todo el voltaje que va a llegar desde los túbulos T. Entonces, llega la ritodrina, hace que el retículo sarcoplásmico saque todo el calcio que tiene allá adentro, sale el calcio, ahí están los canales de calcio de ritodrina que se encuentran en el retículo sarcoplásmico. El calcio sale del retículo sarcoplásmico, entra a la miofibrilla, se va a unir, ¿a dónde? Se va a unir a la troponina C. Una vez que se une a la troponina C, ¿ya? Todo lo que es la tropomiosina se libera de la banda I y queda al descubierto la actina. La miosina, al ver que la tropomiosina se ha liberado, la cabecita se une a la actina y se produce la contracción cardíaca, la contracción muscular, perdón. ¿Ya? Entonces, mientras la actina está haciendo todo ese proceso por el potencial de acción, la miosina tiene que alistarse para unirse a la actina. Para eso, libera su ATP, energía, la cabecita se une directamente. Aquí la cabecita se une a la actina, se libera otra vez energía, ADP, y se produce la contracción. Y listo. Todo eso resumido acá. ¿Ven cómo se libera el ATP en la cabecita de la miosina? Al liberarse el ATP, forma de ATP pasa a adenosín difosfato. Se pega a la actina y esto, como la cabecita se mueve, entonces la va a empujar y se va a producir la contracción. Y ya está, listo, contraído. Fuentes energéticas del músculo, anaerobiosis, aerobiosis y la vía del fosfágeno. Vamos a hacerlo rapidito para no pasarnos mucho, ¿ya? La vía de la anaerobiosis es característico del músculo esquelético. La vía de la aerobiosis es característico del músculo cardíaco especialmente. La vía del fosfágeno es a partir de residuos como la fosfocreatina. La anaerobiosis, entonces, lo que hace, utiliza el sustrato fundamental, que es la glucosa. Ustedes ya saben por bioquímica y por biología celular de que la glucosa tiene su metabolismo de los hidratos de carbono, ¿verdad? La glucosa tiene que pasar por a la membrana, de la membrana tiene que pasar a glucosa difosfato y todo el proceso del ciclo de Krebs y demás, ¿sí? Y da como resultado ácido láctico, que es el sustrato final o es el residuo final que deja la glucosa. Por cada glucosa que ingresa, entonces genera los ATPs, ¿no? Que es ATP adenosintrifosfato, que es la fuente energética más importante del músculo. El ácido láctico puede ir a otra vía, la vía del lactato, que la vía del lactato genera nuevamente más glucosa, ¿no? La gluconeogénesis. Y ya esto ya es un poquito más yendo a la vía de la bioquímica. Lo que importante que debemos saber es que la anaerobiosis utiliza la glucosa
y genera ácido láctico como residuo final y además sustrato para nuevamente generar más glucosa. La vía, en cambio, de la aerobiosis utiliza el mecanismo de oxidación. Y si hablamos de oxidación, estamos hablando de un sustrato importante que es el oxígeno, ¿no? Necesita respirar la célula. La célula utiliza la vía del oxígeno para oxidar y pues producir energía. Esto es característico, por ejemplo, del músculo cardíaco. El músculo cardíaco necesita oxígeno, el músculo esquelético necesita glucosa, igual que el músculo liso. La vía del fosfágeno es la vía de la fosfocreatina, ¿ya? El músculo tiene su creatina, ¿no? Que es una proteína que igual utiliza como sustrato para generar más ATP y más energía. La fosfocreatina, primero, la creatina se metaboliza liberando un proceso de hidrólisis, o sea, libera un fosfato. El fosfato, al liberar el fosfato, se genera energía. El fosfato nuevamente tiene que unirse a su creatina para nuevamente formar la fosfocreatina y otra vez generar más energía. Entonces, la vía de la fosfocreatina es como que va a utilizar energía constantemente. Es la fuente energética que utiliza el músculo para no perder en totalidad su energía, ¿no? O sea, nuevamente vuelve a formar más y más energía, ¿ya? Por eso es que algunos fitness, los que van al gimnasio, utilizan la creatina como suplemento, ¿verdad? ¿Qué hace la creatina? No te genera más fuerza, sino te genera más energía para mayor rendimiento. Dentro de lo que son uniones neuromusculares, sabemos que el músculo esquelético está unido por una neurona motora, totalmente voluntaria, y una neurona sensitiva. La neurona motora permite que se produzca la descarga energética y la contracción muscular. La neurona sensitiva nos va a dar la información de cuánto se estira esa fibra muscular, ¿ya? La parte sensitiva está a nivel de la unión del tendón y el músculo, que también se llaman los usos tendinosos. ¿Sí? Gracias a estos usos tendinosos, nosotros podemos percibir cuánto podemos estirar el músculo hasta no romperlo, porque si no tuviéramos esto, no tendríamos conciencia de lo que estamos levantando y podríamos romper el músculo y producir lesiones graves. También tenemos neuronas autónomas pues, que van a ir a la parte no voluntaria. Por ejemplo, los vasos sanguíneos, ¿verdad? La vasodilatación, vasoconstricción. Entonces, 3 inervaciones del músculo esquelético. Motora, sensitivos o tendinosos y autónoma a nivel de vasos sanguíneos. Ahí está la unión neuromuscular. Ya sabemos, botón axónico, espacio sináptico, fibra muscular y generalmente el neurotransmisor más importante es de tipo colinérgico, libera acetilcolina y se va directamente a receptores muscarínicos y algunos nicotínicos también, ¿no? Entonces lo que hemos visto, el axón libera acetilcolina. Ahí está la membrana postsináptica que es la sarcómera. Hendidura sináptica, receptores y hendidura sináptica primaria. Bueno, donde se encuentran los receptores generalmente nicotínicos y muscarínicos. Algunos pliegues de unión que se encuentran en hendidura sináptica. Normalmente la fibra muscular es plegada y eso se llama pliegues de unión, donde se encuentran la mayoría de los receptores. Algo característico es que en la membrana postsináptica muscular encontramos varias mitocondrias, porque es acá donde tiene que haber bastante fuente energética, superenergía. Entonces, igual, en el botón axónico encontramos abundantes mitocondrias, fuentes importantes energéticas. ¿Ya? Dentro del botón axónico encontramos una barrerita densa de grupos de proteínas y canales de calcio. A eso se llama zonas activas. Cuando el calcio ingresa al botón axónico, se produce el potencial de acción. Las vesículas llenas de acetilcolina se adhieren a la membrana sináptica y por exocitosis liberan la acetilcolina. Una vez que se libera la acetilcolina, se une a los receptores muscarínicos, la membrana celular apertura también sus canales iónicos, uno que son de sodio, ingresa el sodio, se produce el potencial de acción y el retículo sarcoplásmico libera todo el calcio. Entonces aquí un poquito para no redundar, más explicado, ahí ven cómo el calcio ingresa. Una vez que ingresa el calcio, las vesículas se unen a la membrana y liberan la acetilcolina.
Una vez que la acetilcolina se une a sus receptores, se abren canales de sodio, el sodio ingresa, potencial de acción, el potencial de acción es captado por los túbulos T y ocurre ya todo lo que hemos visto, ¿no? Una vez realizada la contracción, sabemos que todo tiene que volver a la normalidad. La acetilcolina tiene que retornar a su, eh, a su botón axónico para que no se produzca más contracción. Y eso es gracias a una enzima, la acetilcolinesterasa, ¿verdad? Que va a metabolizar toda la acetilcolina que se encuentra acá y otra vez se produce la relajación del músculo, ¿no? Entonces la acetilcolinesterasa, rompe la acetilcolina, la convierte en colina y acetato, y nuevamente la colina ingresa al botón axónico, dentro del botón axónico se une otra vez a su vesiculita de acetilcolina, y allá adentro vuelve nuevamente a reutilizarse la acetilcolina para la siguiente contracción. A nivel de los usos musculares, hemos dicho que los usos musculares y órganos tendinosos de Golgi son aquellos, digamos, estructuras musculares que se encuentran a nivel de los tendones, que van a detectar cuánto podemos estirar nuestro músculo sin llegar a romperlo, ¿ya? Entonces determina los cambios de longitud y la velocidad de modificación, los usos musculares, mientras que los osos tendinosos de Golgi van a detectar la tensión del músculo en cada contracción y también la velocidad. Entonces, tanto usos como órganos tendinosos trabajan de forma sensitiva. La idea es no romper nuestro músculo. Los usos musculares, entonces, detectan cambios de la longitud del músculo. Los usos musculares están formados por dos grupos de fibras. Las fibras intrafusales, que por lo general son como cadenitas, así las llaman, son como cadenitas, ¿ya? ¿Por qué? Porque los núcleos están dispersos en forma así como estuvieran en sentido como una cadena, ¿no? Bien longitudinales. Dentro de las fibras intrafusales encontramos un grupo de fibras que se llama la bolsa nuclear. Dentro de estas fibras, ¿ya? Es un grupo de núcleos que se alojan dentro del uso muscular. Entonces tenemos núcleos formando la bolsa nuclear y alrededor las fibras intrafusales. Separando el uso muscular de la fibra del uso muscular de la fibra muscular, tenemos una cápsula de tejido conjuntivo. Entonces, ¿para qué sirve este grupo de fibras de la bolsa nuclear y para qué sirven las fibras de cadena nuclear? Las de bolsa nuclear están conformados a su vez por dos tipos de fibras, estáticas y dinámicas, ¿ya? Y además presenta dos tipos de fibras nerviosas, motoras y sensitivas. Las sensitivas son las que detectan el cambio de diámetro del músculo. Por ejemplo, una fibra nerviosa sensitiva primaria es más dinámica. La fibra sensitiva secundaria de tipo 2 es más estática. En sí, estas fibras, que están conformadas por grandes haces neuronales, van a detectar cuánto se estira entonces esta fibra. Las motoras, ¿ya? Presentan las neuronas gamma motoras dinámicas y motoras estáticas. Estas no se contraen. Las sensitivas sí pueden llegar a contraerse. Si es que estamos tensando mucho el músculo, estas mandan señal al cerebro y empiezan a contraerse para evitar que el músculo se rompa, ¿ya? Las neuronas sensitivas casi las vamos a encontrar en las fibras de cadena nuclear y bolsa nuclear, allá adentro. Mientras que las neuronas motoras se encuentran igual en la bolsa nuclear y otras se van a encontrar más que todo en cadena nuclear y bolsa nuclear, las de tipo gamma. Estas son las motoras que cuando ya ven que se está contrayendo, contrayendo mucho el músculo y está a punto de romperse, estas van a saltar y van a evitar que el músculo llegue a romper. Otro grupo de neuronas, las alfa-motoras, que son la característica de las fibras extrafusales, las que se encuentran pues, por fuera, por aquí afuerita. Y más o menos se ve así. Fibras intrafusales, las de bolsa nuclear, y alrededor las de cadena nuclear. Ambas son
motoras y sensitivas. ¿Ya? Detectan los cambios longitudinales del músculo. Ahí está bolsa nuclear, cadena nuclear. Las neuronas gamma motoras, que se encuentran más característico en las cadenas nucleares, que detectan la contracción del músculo. Las neuronas sensitivas, más propias de las bolsas nucleares. Y alrededor, dentro de las extrafusales, las neuronas alfa motoras. Ahí está. Igual, es lo mismo. Vamos a un poquito redundar en lo mismo. En cuanto a los órganos tendinosos de Golgi, lo único que tenemos que saber es de forma cilíndrica, se encuentran más que todo en los tendones, en la unión del músculo con el tendoncito, y estas son las que presentan fibras nerviosas amielínicas de tipo B, ¿ya? Estas fibras de tipo B inhiben a las fibras motoras. Estas son cuando ven que el músculo ya está por romperse, mandan señal a las fibras motoras y hacen que el músculo automáticamente se relaje. Si no ocurre esto, el músculo lo podemos reventar, lo podemos romper, ¿ya? Y es acá también donde podemos hacer el reflejo tendinoso, ¿no? Golpeamos acá y nos da el reflejo tendinoso también. Ya lo ultimito, lo que es el músculo cardíaco. En el músculo cardíaco, ¿qué es lo más característico histológicamente hablando? Que es igual a un músculo estriado, porque presenta igual estrías conformadas por bandas y proteínas contráctiles. La diferencia es que el músculo cardíaco presenta un núcleo central, no es así periférico como en el caso del estriado, ¿ya? Otra característica es que este tipo de músculo está unido mediante unas bandas que los vamos a llamar los discos intercalares, que permiten la conducción entre una fibra y otra fibra, como una comunicación, ¿ya? Otra característica es que este músculo está bien ramificado, no es tan cilíndrico como veíamos en el músculo esquelético. Fíjense cómo forman unas ramitas. Los núcleos son centrales y fíjense cómo se ven también las estrías. Ahí se puede ver las estrías similares a la del músculo esquelético, formando igual las mismas bandas. Esta parte oscurita de acá que ven son los discos intercalares. Si vemos más cerquita, ahí se encuentran las miofibrillas, ahí también se encuentran los miofilamentos con proteínas contráctiles. Las uniones entre cada fibra muscular es unión por desmosomas. ¿Qué es la unión de desmosomas? Permite comunicación entre una fibra y otra, ¿verdad? Son las uniones entre vecinos con ventanas, se comunican. Y estas uniones de desmosomas van a ser los que van a formar los discos intercalares, ¿sí? Entonces, entre una miofibrilla cardíaca y otra, presentan unas fascias que son fascias adherentes que permiten que se puedan pegar una con otra. Entre una fibra cardíaca superior y otra inferior, tenemos uniones de tipo gap. ¿Qué son las uniones gap? Son como túneles que comunican entre una fibra con otra. Uniones de desmosomas y uniones gap. Desmosomas unas con otras lado a lado y de gap una sobre otra. Ahí se ve mucho mejor. Aquí pueden ver una miofibrilla muscular, uniones de desmosomas y en sentido una con otra mediante uniones de tipo gap. Gracias a esto, en potencial de acción pasa la otra fibra muscular y se produce la contracción. Por eso es que el corazón se contrae de forma sincrónica, provocando el latido cardíaco. Acá un poquito una diferencia, les he dejado un resumen de cuál es la diferencia entre el músculo cardíaco y el músculo esquelético. Ambos tienen retículo sarcoplásmico. La diferencia es que el cardíaco no forma cisternas, el esquelético sí, ¿ya? Almacena poco calcio, el esquelético almacena mucho calcio. Los túbulos T, el esquelético formaba una triada, dos túbulos y, dos cisternas y un túbulo. En el cardíaco, una diada, es decir, un túbulo con su retículo sarcoplásmico. El calcio en el músculo cardíaco viene de afuera, en el esquelético sale de las cisternas del retículo sarcoplásmico. Los canales de calcio y sodio, ¿ya? Permiten el ingreso de más calcio hacia el corazón.
En cambio, a nivel esquelético, el sodio ingresa y produce potencial de acción y permite la liberación del calcio hacia el retículo sarcoplásmico. Entonces, cuando se produce una contracción, una sístole, el calcio, fíjense que entra por fuera. Entra por fuera, el sodio más, potencial de acción. Aquí el retículo sarcoplásmico es bien chiquitito, no almacena calcio. El calcio entra por fuera, busca el retículo sarcoplásmico, entra el retículo sarcoplásmico, el calcio pasa a la diada del túbulo T, se produce el potencial de acción y se produce la contracción. Luego, cuando se relaja, el potencial de acción disminuye, el calcio sale del músculo cardíaco, sale del retículo sarcoplásmico y otra vez sale para afuera y el músculo se relaja. ¿Quién permite la apertura de los canales de calcio a nivel del retículo sarcoplásmico para cada contracción? Una enzima, el fosfolambam. Esta fosfolambam se forma a partir de una descarga energética de la adenosín-monofosfato cíclico sinasa. Esta enzima activa a esta otra enzima, la fosfolambam, que abre los canales de calcio en el retículo sarcoplásmico y el calcio pues puede entrar y se produce la contracción. Como hemos dicho, ¿de dónde viene el 60% de energía del corazón? Viene de la vía anaerobia, o sea, necesita oxígeno, el corazón para poder hacer su funcionamiento correcto. Si le privamos de oxígeno, el corazón entra en huelga o se infarta directamente, ¿no? Una hipoxia cardíaca. Las aurículas liberan péptido natriurético auricular, que es importante para regularizar la presión arterial. Además, es responsable de producir efecto vasomotor, ¿ya? El péptido natriurético auricular es bastante vasodilatador, permite mayor demanda de oxígeno. Cuando bajan los niveles del péptido natriurético auricular, puede provocar efecto vasomotor. Y lo último, músculo liso. La diferencia del músculo liso es que este no tiene miofibrillas. Si ustedes ven, vamos a ir a un dibujito de un músculo liso, para ir un poquito más rápido. Un músculo liso tiene una forma fusiforme. Primera diferencia, no es tubular como el músculo esquelético. No tiene bandas, no es estriado, no hay banditas, banda H, banda I y demás. No existe, no hay para nada, ¿ok? Lo que sí tiene abundantes mitocondrias. ¿Por qué? Porque es un músculo que tiene bastante características de contracción. Encontramos un retículo endoplasmático rugoso, encontramos unos complejitos de Golgi, que lo vamos a dibujar ahí, y además tiene bastantes depósitos de glucógeno. Al ser un músculo que necesita, igual la vía de la anaerobiosis, utiliza la glucosa como fuente energética. ¿Qué encontramos? Algunos filamentos de contracción. Necesita contraerse. Si bien no forman bandas, pero están ahí algunas fibras de contracción. Por ejemplo, presenta filamentos de tropomiosina, de clandesmona, calponina y actina F. Las más importantes, la actina F, ¿sí? Que es la que va a permitir la contracción. Además, tiene algunos filamentos gruesos de miosina 2. ¿Para qué? Para que ocurra igual el proceso de contracción. Por último, tenemos algunos filamentos también de actina alfa. Entonces tenemos, dentro de las proteínas contráctiles, tenemos actina F, tropomiosina, caldesmona, calponina. Filamentos gruesos de miosina 2 y filamentos intermedios de actina. Alrededor, envolviendo toda la fibra muscular, tenemos una lámina externa. Entonces, ¿qué permite esto? Las proteínas, cuando se produce la contracción del músculo, ¿ok? Esta unión se da mediante unos cuerpitos, lo vamos a ver en los cuerpos densos. Los cuerpos densos permiten unir la la actina con la miosina para que pues, se produzca el mismo efecto, que es de contracción. Algunas caviolitas que van a almacenar también el calcio, que es un ion importante para que se produzca este mecanismo de contracción. Entonces, una descripción de cada filamento. Los filamentos delgados tenemos actina F,
La calponina, que inhibe la ATPasa de la miosina, la caldesmona y la tropomiosina, que bloquea la zona activa de ADF. Es decir, el mismo efecto. La tropomiosina envuelve a la actina y cuando el calcio se libera y el potencial de acción, la tropomiosina se separa y deja libre a la actina para que se una a la miosina. Y de esta manera se une a su cabecita la actina y se produce la contracción. Los filamentos intermedios tienen actina alfa, bimentina, desmina y ambos están ubicados igual en el músculo liso visceral. Grupo de proteínas. Entonces, la contracción, fibras gruesas, fibras delgadas. Miosina, sus cabecitas. Ahí se encuentra la meromiosina, su cabecita pesada. La meromiosina, ahí está la fibrita delgada. Igual, la tropomiosina se libera de la actina y la miosina se encuentra con su actina y se produce la contracción. Viene el potencial de acción, el calcio se libera del retículo sarcoplásmico y de sus caviolas. Viene el calcio, se une a la tropomiosina, libera y la actina y la miosina se encuentran y se produce la contracción del músculo liso. En cuanto a la inervación del músculo liso, más que todo el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. El simpático que estimula la liberación de adrenalina y el parasimpático la acetilcolina. ¿Sí? Siempre el parasimpático va a ser el que va a estimular el peristaltismo, va a estimular la liberación de las glándulas secretantes y demás. La diferencia es que, ojo, el músculo liso, a diferencia del músculo esquelético, no sigue en la ley de todo y nada. Puede ser que se contraiga solamente un grupo de fibras, ya, o si quiere toda, pero no es la ley de todo o nada. No es que todo el vientre muscular se va a contraer, como ocurre, por ejemplo, en el músculo esquelético. En el liso no ocurre esto. ¿Por qué? Porque el liso tiene el proceso de peristaltismo. Se contrae una parte, se relaja otra. Se contrae una, se relaja otra, etcétera, etcétera. Entonces, así es como ocurre todo este proceso. Y bueno, todo esto es la teoría de lo que es el temita de tejido muscular completito. Todo esto está en base a los libros de histología, especialmente el libro de Gardner. ¿Ya? Esto es totalmente gratuito.